¿Qué tal? Buenas noches. Les voy a pasar este video explicándoles cómo resolver los ángulos dentro de una circunferencia. Espero ya hayan leído, ya hayan visto, analizado lo que está ahí en el documento. Rápidamente les comento. Recordemos, hay ángulos centrales, ¿sí? Los ángulos centrales son aquellos ángulos cuyo vértice es el centro. Un ángulo inscrito o semi-inscrito donde el vértice del ángulo es un punto de la circunferencia. Tenemos ángulo central donde el vértice del ángulo está dentro de la circunferencia. No es el centro, pero está dentro de la circunferencia. Un ángulo exterior donde el vértice está fuera de la circunferencia. Vamos a revisar un primer ejercicio. Me dice que tengo un ángulo FOR que mide 75 grados. El ángulo FOR mide 75 grados. Y quiero conocer el ángulo FMR, es decir, FMR. Este es el ángulo que yo quiero conocer. Entonces, el FOR mide 75 grados. Y me dicen que en un ángulo central, ese es un ángulo central porque su vértice está en el centro. El FMR es un ángulo inscrito porque su vértice está en un punto de la circunferencia. Entonces, un ángulo central siempre va a ser igual su valor al arco que intercepta. O el arco que intercepta y el valor del ángulo es el mismo siempre. Entonces, si este ángulo mide 75, este arco de la circunferencia mide 75 grados. Recordemos que toda la circunferencia mide 360 grados. Entonces, quiero saber cuánto mide este ángulo. Voy a ver, ahí hay una tabla de fórmulas. Entonces dice que un ángulo inscrito va a medir la mitad del ángulo central o va a medir la mitad del arco interceptado. En este caso, el arco interceptado es de 75 grados. Entonces yo voy a decir que el ángulo va a ser 75 entre 2. Entonces mi ángulo va a medir 37.5 grados. ¿Sí? Primero debo revisar, debo analizar qué ángulos quiero conocer. Voy a hacer un segundo ejercicio. Me dice que el ángulo AEC, hay que ubicarlos, AEC, es decir, este ángulo. El ángulo S mide 80 grados. Luego, que el arco BD, es decir, de aquí a aquí, mide, no sé, eso es lo que quiero conocer. ¿Sí? No sé cuánto mide, eso es lo que yo quiero conocer. El arco AC mide 100 grados. Con esos datos, entonces yo quiero conocer el valor de este arco. Entonces, ¿cómo voy a empezar? Bueno, ya tengo este ángulo que de principio puedo decir que sería un ángulo interior, pero no tengo ningún otro valor. Bueno, tengo este valor, pero aquí no. Entonces, voy a ir investigando. Si yo me fijo, el ángulo ADC, aunque no me lo están pidiendo, es un ángulo inscrito. ¿Sí? ADC es un ángulo inscrito. Entonces, un ángulo inscrito va a medir la mitad del arco. Si el arco mide 100 grados, el ángulo ADC va a medir la mitad.
50 grados. 50 grados. ¿Sí? Me falta saber, si se fijan, este ángulo está interceptando esto. Entonces, por ahí ya vamos. Si yo me fijo aquí, este es un ángulo llano. Por ahí está en las primeras lecciones. Es un ángulo llano. Un ángulo llano mide 180 grados. Si este mide 80, por lo tanto este ángulo va a medir 100 grados. ¿Sí? Entonces ya tengo 100 grados, 50 grados. Ya vimos que también en un triángulo, en cualquier triángulo, la suma de los tres ángulos debe medir 180 grados. Entonces, si yo tengo 100 más 50, serían 150 grados. Por lo tanto, 180 grados menos 150 grados serían igual a 30 grados. Quiere decir que este ángulo va a medir 30 grados. Con eso yo completo los 180. 30 más 50, 80 más 100. Entonces ya saqué los tres ángulos. Entonces, si este mide 30, este arco que intercepta de aquí a aquí va a ser el doble. ¿Sí? Va a ser el doble. Es como en este ejercicio, recordemos, si este mide 75, el ángulo medía la mitad. Por lo tanto, aquí el arco sería el doble, por lo tanto, va a ser 60 grados. Mi arco será 60 grados. Me voy con uno tercero. Yo tengo que me dicen que el ángulo CD, el arco CD, es decir, este mide 50 grados. Que el arco AB mide 70 grados. ¿Sí? De aquí a aquí. Y quiero saber el ángulo AWB. Tengo una formulita que me dice que para sacar el ángulo es igual a un medio de la suma de los arcos que intercepta mi ángulo. Entonces los ángulos que intercepta es el AB y el CD. Voy a sustituir mi fórmula y entonces yo voy a decir que el ángulo AW va a ser igual a un medio del arco AB. Como es una suma, puede ser cualquier primero, no importa el orden, de 70 grados más 50 grados. Por lo tanto, va a ser igual a un medio, 70 más 50, 120 grados. Por lo tanto, el ángulo, AW va a ser igual a 60 grados. ¿Sí? Y lo estoy ya resolviendo. Entonces, este ángulo va a medir 60 grados. Un ángulo interior. Me voy con este siguiente, un ángulo exterior, porque su vértice está fuera del origen. Me dicen que para el ángulo exterior tengo esta fórmula, ¿sí? Un medio del arco mayor menos el arco menor.
Entonces aquí me dan el valor de los dos arcos. AB mide 78 grados. CD 30 grados. Y yo quiero saber el valor del ángulo, dice COD. Voy a aplicar mi fórmula que tengo aquí. Entonces yo voy a decir, el ángulo COD va a ser igual a 1/2 del arco mayor, que sería 78 grados, menos el arco menor, que sería 30 grados. El ángulo COD va a ser igual a 1/2, 78 menos 30 serían 48 grados. Por lo tanto, el ángulo COD va a ser igual a 24 grados. Es decir, que este ángulo mide 24 grados. ¿Sí? Entonces, ahí tengo ya resuelto mis ejercicios. ¿Sí? Primero, identificar de qué tipo de qué tipo de ángulo es el que estoy tratando. Es un ángulo central, es inscrito, semi-inscrito, exterior, interior, y entonces ya ver cómo voy a ir resolviendo cada uno de los ejercicios.